Nunca me consideré una persona temeraria. Curioso, sí, pero no de los que se lanzan de cabeza al peligro. Aunque, claro, eso lo pensaba antes de involucrarme con la Deep Web. Todo comenzó por aburrimiento, como suele pasar. Demasiado tiempo libre, demasiados foros con historias demasiado convincentes como para no creerlas del todo. Fue ahí donde escuché por primera vez sobre las cajas misteriosas. Paquetes anónimos enviados desde rincones oscuros del Internet, cargados de incertidumbre, a veces con basura, a veces con horrores que nadie debería tocar. Leí decenas de relatos. A algunos les llegaron figuras deformes, cuchillos oxidados, juguetes rotos con nombres tallados, grabaciones crípticas, o diarios con páginas arrancadas. Otros decían haber recibido cosas peores. Pero había algo adictivo en esas historias. Cada caja tenía su propio universo. Me obsesioné con la idea de tener una. Como si yo también quisiera pertenecer a ese selecto grupo de personas que habían tocado, aunque fuera por accidente, algo prohibido. Después de mucha búsqueda, encontré un contacto. No había página web ni catálogo, solo un correo de una red anónima y una instrucción. Escribe tu dirección, nosotros decidimos si eres apto. Dudé, lo juro. Pasé una semana entera con el cursor parpadeando frente a mí, pero un viernes por la noche, después de 3 cervezas y un silencio insoportable, la escribí. Mi dirección real. Los días pasaron, luego semanas, ninguna confirmación, ningún correo de seguimiento. Me resigné. Lo asumí como una especie de ritual sin respuesta, algo que simplemente no me tocaba vivir. Hasta que, una noche cualquiera, mientras me preparaba para dormir, escuché un golpe seco en la puerta. No un timbre, un solo, contundente golpe. Mi corazón se aceleró sin razón. Miré por la mirilla, no había nadie. Solo un bulto oscuro sobre el felpudo, un paquete. Sin remitente, sin etiquetas, sin marcas. Un cubo de cartón negro cerrado con cinta adhesiva roja. Al tomarlo, noté que no pesaba mucho. Lo llevé a la cocina. Me quedé mirándolo bajo la luz blanca por varios minutos antes de decidirme a abrirlo. No había espuma ni papel de burbujas, solo un álbum de fotos, antiguo, forrado en cuero desgastado. Parecía un objeto de familia olvidado por décadas. Lo abrí. La primera imagen era una Polaroid algo borrosa de una acera cualquiera. Luego una calle vacía de noche. Después un parque infantil con los columpios vacíos y oxidados. Nada perturbador. Solo solitario. La cuarta foto, sin embargo, me hizo fruncir el ceño. Era una imagen de una casa. Mi casa. Tomada desde el otro lado de la calle. Pasé la página. La siguiente foto era de mi auto. Luego, una del patio trasero. Una de mi habitación. Otra de mi cocina. Luego, una desde el pasillo, enfocando la puerta de mi cuarto. Todas eran Polaroids. Todas tomadas con una cercanía que me hizo sudar. No había forma de que estas imágenes fueran viejas. Las cortinas estaban como las dejé esa misma mañana. El auto tenía el mismo rayón en la puerta del copiloto que recién me hicieron en el supermercado. Me levanté de golpe. Sentí un escalofrío. Volví a revisar las fotos. Una mostraba mi rostro mientras dormía. El miedo me paralizó. Corrí a revisar cada rincón de la casa. Puertas cerradas. Ventanas cerradas. ¿Cómo? ¿Cuándo? No había escuchado nada. Ningún paso, ningún clic de cámara. Sin embargo, esas fotos no mentían. Eran reales. Volví al álbum. Había una última página. Al abrirla, una sola foto me esperaba. En ella estaba yo, en el mismo momento en que levantaba la tapa de la caja. La imagen era perfecta, como si alguien hubiera estado justo detrás de mí segundos antes. En la parte inferior, garabateado con tinta negra, un mensaje: el misterio permanece. En ese instante se escuchó un chasquido. El sonido reconocible de una cámara Polaroid disparando provenía de adentro, dentro de mi casa. Dejé caer el álbum. Corrí de nuevo por los pasillos. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía escuchar mis pasos. Revisé habitación por habitación, y en la sala encontré una ventana abierta. No había nadie, ni señales de entrada forzada. Solo la brisa moviendo la cortina, como si alguien acabara de salir. Desde esa noche, no duermo igual. Cambié cerraduras, instalé cámaras. Aún así, de vez en cuando, me despierto con la sensación de que hay alguien observándome desde la oscuridad.
como si el clic de una cámara me persiguiera en sueños, como si el misterio no hubiera terminado. No se lo conté a nadie al principio. ¿Qué iba a decir? ¿Que compré una caja en la Deep Web y que alguien me tomó fotos mientras dormía? Sonaba ridículo incluso para mí, pero la paranoia no tardó en filtrarse a mi rutina. Me sorprendía observando las esquinas, los reflejos de los electrodomésticos, los espejos, las cámaras que yo mismo instalé. Todo se volvió un laberinto de posibles ojos ocultos. Los primeros días después de la entrega fueron los peores. Me levantaba en medio de la noche, sin razón aparente, sintiendo como si algo se hubiera movido. Como si alguien estuviera en la casa y se desvaneciera justo antes de que yo pudiera atraparlo. Un jueves, al volver del trabajo, encontré una nueva Polaroid pegada con cinta en la puerta de entrada. No había paquete, solo esa imagen, mi habitación vacía, con el armario ligeramente entreabierto. Yo no lo había dejado así. Sabía cómo lo había cerrado. Esa certeza me retumbaba como una alarma dentro del pecho. Revisé todo, una vez más. Nada, ni huellas, ni objetos fuera de lugar, ni marcas. Pero la cámara seguía registrando cosas extrañas. Capturas fugaces, un marco vacío, una sombra en el pasillo, un movimiento detrás del sofá que se interrumpía por milésimas de segundo. Pequeños deslices de algo o alguien que nunca se dejaba ver completo. Fue entonces cuando me convencí de que esto no era una simple broma, que quien me había enviado esa caja no había terminado, que abrirla había sido solo la primera fase de algo más largo, más profundo. Un día decidí contactar al remitente. Usé la misma red donde había hallado el contacto original. Envié un mensaje encriptado escribiendo solo 3 palabras. ¿Qué quieres? Pasaron horas, luego días. Y cuando ya creía que el silencio sería la única respuesta, llegó un correo. Sin asunto, sin firma, solo un archivo adjunto, otra imagen. La abrí con cautela. Era una foto tomada desde lo alto como desde una esquina del techo. Mostraba mi sala y a mí, exactamente en ese momento, sentado frente al monitor, con el correo abierto, como si la imagen hubiera sido capturada segundos antes de recibirla. Ese día dormí en el coche. Lo más inquietante no era sentirme vigilado. Era saber que no había forma humana posible en que esa cámara hubiera estado allí. Revisé cada centímetro. Coloqué sensores, contraté un técnico para revisar las redes inalámbricas. Nada. Ni rastros de cámaras ocultas, ni señales inusuales. Todo limpio. Todo aparentemente normal. Comencé a recibir sobres, esta vez en el buzón, sin estampillas, sin sellos. Dentro siempre había una Polaroid, a veces de mi casa vacía, otras de mi ropa sobre la silla, una vez del interior de mi refrigerador, otra de la ducha, siempre sin que yo supiera cuándo habían sido tomadas. Nunca me fotografiaban directamente otra vez, pero un día rompieron la regla. Una mañana, al despertar, encontré una Polaroid bajo mi almohada. Sentí el estómago hundirse. La imagen mostraba mi rostro, dormido, con la boca entreabierta y el mismo gesto de quien sueña algo profundo. La fecha escrita a mano era la de esa madrugada. El intruso había estado allí, a centímetros de mí, quizás más de una vez. Decidí dejar mi casa. Alquilé una cabaña en las afueras de la ciudad, sin internet, sin conexión, solo para escapar de la sensación de ser observado. Allí pasé 3 días. No dormía bien, pero al menos sentía cierto aislamiento. Hasta que en la tercera noche, al encender la chimenea, noté un objeto fuera de lugar entre los troncos. Una cámara Polaroid, antigua, de las mismas que usaban para hacer las fotos. A su lado, una sola imagen esperando ser revelada, aún blanca. Esperé. Y entonces, sin que yo la tocara, la imagen comenzó a tomar forma lentamente, como si alguien hubiera presionado el disparador momentos antes. Al principio solo eran manchas, tonos grises. Luego, una silueta. Finalmente, mi rostro. Yo, agachado frente a la chimenea, sosteniendo esa misma imagen en las manos. Salí corriendo, sin maleta, sin móvil, solo las llaves en el bolsillo. Lo siguiente que hice fue ir a la policía. Les conté todo. Bueno, casi todo. Omití la parte de la Deep Web. Les dije que alguien me acosaba, que encontraba fotos en mi casa. Mostré las Polaroids, ellos las miraron, tomaron nota y prometieron investigar. Pero no había huellas ni grabaciones. Y poco a poco comenzaron a tratarme como si estuviera perdiendo la razón. Pero yo sabía la verdad.
Desde entonces las fotos han disminuido, pero no desaparecido. A veces encuentro una en la guantera del auto, otras en la ropa recién lavada. Incluso una vez dentro de una caja de cereal cerrada, siempre inesperadas, siempre con la misma estética. Como si alguien me recordara suavemente que sigue allí, observando, esperando algo. Y yo, mientras tanto, sigo sin saber qué fue lo que abrí exactamente aquel día, si fue una caja o una puerta, si fue una broma enferma o un experimento que aún no termina. Solo sé que desde ese momento el mundo dejó de ser completamente mío. Pasaron meses. Cambié de casa, de rutina, de número, incluso de nombre en algunos sitios. Vivía con miedo, sí, pero también con resignación, como quien acepta que hay cosas que no se pueden deshacer. Me prometí no volver a mencionar la caja, ni abrir jamás nada anónimo, pero en el fondo, algo de mí seguía esperando. Quizá por miedo, quizá por una necesidad incomprensible de cerrar el círculo, y entonces una noche cualquiera ocurrió. Volvía a casa tras una cena con un viejo amigo. Me sentía extrañamente tranquilo, como si por fin todo estuviera quedando atrás. Había pasado tanto tiempo sin recibir señales que empecé a pensar que todo había terminado, que el ciclo se había roto. Hasta que vi la luz encendida en mi sala, no la había dejado así. Lo sabía. Me acerqué despacio. La puerta estaba cerrada, pero algo en el aire me decía que no estaba solo. Entré, conteniendo el aliento. El silencio era espeso. Cada paso sobre la madera sonaba más fuerte de lo normal. Y ahí estaba. Sobre la mesa del comedor. Otra caja. Idéntica a la primera. Misma cinta roja. Misma textura. Sin remitente. Sin marcas. No la toqué. No esta vez. Llamé a la policía desde la calle. Esperé en el coche hasta que llegaron. 2 patrullas. Entraron con cuidado. Revisaron todo. La caja estaba vacía cuando la abrieron. Sin álbum, sin fotos, nada. Solo una nota en blanco. Yo juraba que no estaba vacía. Que cuando la vi desde la puerta había algo adentro. Un objeto oscuro, rectangular. Pero ya no estaba. Los agentes me miraron raro. Tomaron mi declaración, otra vez. Dijeron que no podían hacer nada si no había delito. Me recomendaron ver a alguien. Un psicólogo. Un experto. Cualquier cosa. Esa noche decidí hacer algo distinto. Por primera vez quise romper con el miedo. Recuperar el control. Me senté frente a la cámara de seguridad de mi salón y grabé un mensaje. Hablé con quien fuera que estuviera detrás de todo. Le dije que no tenía miedo. Que no me importaba lo que hiciera. Que no iba a dejar que me destruyera, y luego me fui a dormir. Horas después, desperté por un leve clic, uno que reconocí de inmediato. Me incorporé de golpe. Todo estaba oscuro, pero en la penumbra sobre mi escritorio brillaba débilmente una nueva Polaroid. La tomé con manos temblorosas, era una imagen mía grabando el mensaje. Desde una esquina alta de la habitación, el ángulo exacto desde el que ninguna de mis cámaras apuntaba. Lo que más me perturbó fue que no era una imagen de esa noche, sino del futuro. En la foto mi cara mostraba una expresión distinta. No de rabia, no de valentía, sino de resignación, como si supiera que hablarle no servía de nada, como si esa versión de mí ya hubiera entendido algo que yo aún no comprendía. Al reverso, un nuevo mensaje. El misterio no se abre, se convierte en ti. Ahí lo supe, no era una broma, ni una amenaza, ni siquiera un simple juego macabro. Era una especie de infección, un virus de lo intangible, una presencia que se adhería a tu percepción, a tu rutina, a tu sombra. La caja solo era el anzuelo. El resto lo hacía tu propia mente, alimentada por la duda, la vigilancia, el miedo. No supe cómo, ni cuándo, pero esa presencia encontró una forma de replicarse. Y lo más inquietante es que, desde entonces, no solo he dejado de recibir fotos, ahora las tomo yo. A veces despierto con la cámara en la mano, sin recordar cómo llegó allí. A veces encuentro imágenes en mi bolsillo, con rostros que no reconozco. Gente en otras casas, en otros lugares, dormidos, inconscientes. Como si yo mismo estuviera perpetuando el ciclo. Como si al abrir esa caja hubiera liberado algo que no se podía guardar de nuevo. Como si yo fuera ahora parte de la caja. Joel, Franco, Esteban, Lucas y yo. No teníamos idea de lo que realmente estábamos haciendo, pero creíamos saberlo todo.
En ese entonces, el morbo por la Deep Web había llegado a su punto más alto. Rumores de snuff films, tráfico de órganos, cultos secretos y foros imposibles de rastrear. Habíamos leído tantas historias en Reddit y 4chan que creíamos que podíamos meternos y salir sin consecuencias. Total, era solo internet, ¿verdad? Fue mi vieja laptop la que terminó siendo el portal. Estaba llena de polvo y apenas funcionaba, pero tenía lo necesario. Ningún antivirus, ningún control parental, ningún interés de mis padres en revisar lo que hacía. Investigamos por días. Descubrimos el navegador Tor, las direcciones .onion, y esa sensación de que estábamos entrando a un lugar donde las reglas eran otras. La emoción era adictiva. La primera noche fue una decepción. Enlaces rotos, páginas que no cargaban, foros vacíos. Lo más raro que encontramos fue una tienda que vendía orina sintética para pasar pruebas de drogas, con reseñas detalladas y métodos de envío discretos. Nos reímos, como si todo fuera parte de un juego. Pero al segundo día, algo cambió. A través de una cadena de enlaces en un foro llamado Frozen Rabbit, dimos con un sitio que simplemente se hacía llamar El Encargo. La interfaz era negra, con letras rojas y cargaba lentamente. Tenía un solo botón, entrar. Dentro se reveló un foro, no como los que conocíamos. Aquí no había memes ni debates, solo categorías sombrías, seguimientos, intervenciones, eliminaciones selectivas, paquetes especiales. Al principio pensamos que era parte de una ARG o un montaje para asustar novatos. Pero al entrar en los hilos, la sensación de juego se fue desvaneciendo. Había usuarios con nombres como Drip0, Retina Silencer, .308 Neko. Hablaban con términos técnicos, discutían sobre métodos de vigilancia, tarifas y localizaciones. Todo era extremadamente específico. Uno de los posts más recientes tenía el título: Zona Norte, hombre de 43 años, cliente paga en Monero. Dentro había una descripción física, una rutina diaria y una foto borrosa tomada desde la ventana de un café. No podíamos creerlo. Joel, siempre el más impulsivo, decidió crear una cuenta. Usamos una identidad falsa, Blue Scout 23. Al registrarnos nos pidió una clave de acceso, una especie de código de invitación. No sabíamos qué poner, así que simplemente pegamos un string hexadecimal que habíamos copiado de otro sitio descifrado. Para nuestra sorpresa funcionó, estábamos dentro. No como meros observadores, sino como miembros. Comenzamos a explorar más profundamente. Cada categoría parecía más perturbadora que la anterior. Había hilos donde los usuarios evaluaban la eficacia de ciertos proveedores de servicios, como si fueran reseñas de Amazon. Otros discutían métodos para simular accidentes o desapariciones. Todo era meticulosamente estructurado. Fue en medio de esa navegación que apareció la primera señal extraña. Una pequeña burbuja azul en la esquina inferior derecha de la pantalla. Al principio pensamos que era parte del sitio, como un icono de ayuda. Pero no reaccionaba a nada, no era cliqueable. Cerramos Tor, pero la burbuja seguía allí. Incluso al reiniciar la computadora. Pensamos que era un bug visual. A los 2 días, ya no nos reíamos. Cada vez que abríamos cualquier navegador, incluso fuera de Tor, la burbuja azul aparecía. Joel dijo que no era nada, que probablemente era un glitch de algún complemento o un residuo de la red. Pero algo no cuadraba. El icono parecía mirarnos. Pasaron semanas. Dejamos de usar la laptop para navegar por la Deep Web, pero un día, mientras revisábamos un foro de ciberseguridad llamado Ghostcrate, recibimos un mensaje privado. El remitente se hacía llamar Neuron Root. Su icono era un ojo abierto, sin párpados. El asunto decía: advertencia, estás siendo observado. Pensamos que era una broma, pero al abrir el mensaje, todo cambió. El contenido era simple, pero devastador. La burbuja azul es un rastreador de bajo nivel, anclado en tu RAM por un exploit de JavaScript que se ejecutó cuando entraste a El Encargo. No tienen que controlar tu laptop, tú ya abriste la puerta. El rastreador está siendo operado por un nodo externo y el operador no busca conversar. Busca observar. He interceptado parte del tráfico. Ya tienen tu dirección, tu nombre completo y tu ISP. No te estoy espiando, solo quiero ayudarte. Debajo, una lista de datos. Nombre completo. El mío, con los 2 apellidos. Dirección, exacta, con número de departamento. Escuela, el nombre de nuestra preparatoria, nombres de mis padres. Lo leímos en silencio.
Nadie dijo nada durante casi un minuto. Quisimos cerrar la laptop, desconectarla, borrarlo todo. Pero el mensaje no desaparecía. Intentamos reiniciar, formatear. Nada parecía detener esa sensación de que ya no controlábamos el dispositivo. Esteban, el más lógico, intentó quitar el disco duro. Lucas rompió la webcam con una cinta negra. Neuron Root nos envió otro mensaje, esta vez sin texto. Solo una imagen, un mapa. En él, un punto azul parpadeaba sobre nuestra casa. Ese fue el momento en el que la risa murió por completo. Y aún no sabíamos lo peor. La noche en que vimos el mapa con el punto azul sobre nuestra casa, sentimos algo que ninguna película, ningún creepypasta, ningún foro podía preparar. Una amenaza real, palpable, tangible, saliendo de la pantalla. Como si lo digital hubiese saltado a nuestra dimensión sin pedir permiso. Esa misma noche llamamos a la policía. Les explicamos todo, o al menos lo intentamos. El agente que vino tomó nota con desgano, dijo que no había evidencia de delito y que lo más probable era que se tratara de una broma de internet. ¿Una broma? Una broma que conocía el nombre de mi madre, la escuela de Lucas, la dirección exacta de Esteban. Pasamos días sin dormir. Borramos todo. Tiramos la laptop al río. Quemamos los papeles con anotaciones de direcciones.onion. Pero sabíamos que no servía de nada. La sensación de ser observados seguía ahí, incluso en nuestros celulares. Joel los metió en una caja metálica porque había leído que eso bloqueaba las señales. Franco dejó de asistir a clases. Esteban convenció a su madre de mudarse con sus abuelos. Y luego llegó la carta, sin remitente, sin estampilla, metida bajo la puerta de mi casa, una mañana de domingo. Dentro había una hoja impresa con una sola frase, en negritas. Solo querían mirar, ahora serán vistos. Adjunto, un USB negro, sin marca. No lo conecté. Lo metí dentro de una caja de metal sellada con cinta. Lo llevé a un terreno baldío y lo enterré bajo piedras. Esa noche soñé con la burbuja azul. Flotaba sobre mi cama, sin moverse, sin parpadear. Pasaron 2 semanas. Silencio. Nadie volvió a escribirnos. El foro de El Encargo desapareció. Neuron Root no respondió más. No sabíamos si eso era algo bueno o si simplemente nos habían dejado en pausa. El miedo se convirtió en una sombra constante. No volvió a haber mensajes. No volvieron los rastreos. Pero la paranoia quedó. Franco borró todas sus redes sociales. Lucas se rapó el cabello y cambió de número. Joel se obsesionó con la seguridad digital. Esteban apenas hablaba. Yo comencé a dormir con la puerta del cuarto cerrada, la silla trabándola por dentro, una navaja debajo de la almohada. Nunca supimos quién estaba detrás del ojo azul. Nunca supimos si el servicio del foro había llegado a ejecutarse en alguien. Solo supimos que nuestra cuenta, Blue Scout 23, apareció publicada semanas después en un hilo anónimo que decía: falló la entrega. Los sujetos ya están marcados. Ojo azul permanece conectado. Y al final, una dirección IP parcial. La nuestra. La lección nos la aprendimos con sangre fría. La Deep Web no es un juego. No es un lugar para explorar por curiosidad. No es una dimensión paralela sin consecuencias. Es un reflejo distorsionado de todo lo podrido que el ser humano puede esconder cuando cree que nadie lo está mirando. Pero hay algo peor que mirar. Y es ser observado por aquello que nunca parpadea, como el ojo azul. No era la primera vez que Esteban exploraba los rincones más oscuros de Internet. Desde hacía meses, sus búsquedas lo llevaban cada vez más lejos de lo que él mismo consideraba aceptable. Al principio, lo justificaba como curiosidad, como una especie de experimento personal. Leía foros perturbadores, se adentraba en chats ocultos, miraba contenido que cruzaba los límites de la ética y la ley. Pero siempre sentía que le faltaba algo más, algo que realmente le helara la sangre. Una noche de lluvia, encerrado en su habitación apenas iluminada por la pantalla de su laptop, decidió profundizar aún más. Usando su navegador Tor y múltiples capas de VPN, ingresó a un foro que alguien había mencionado en un hilo titulado «Lo más extremo que verás en tu vida». El sitio no tenía nombre, solo un fondo negro con texto blanco parpadeante y una advertencia clara: «Entras bajo tu propio riesgo». Esteban sonrió. Sabía que esas advertencias, en la mayoría de los casos, eran puro teatro. Pero esta vez, algo en el tono le pareció distinto.
El sitio estaba estructurado como un tablón de imágenes con títulos como cirugía sin anestesia, autocanibalismo, confesiones de asesinos reales. Escogió uno al azar y tras ver apenas 30 segundos de un video mal grabado, se sintió físicamente mal. Pero no cerró la pestaña. Seguía navegando. En uno de los hilos, un usuario sin nombre, solo una serie de caracteres crípticos, publicó un mensaje corto. Para lo que estás buscando, necesitas jugar. Le siguió un enlace que simplemente decía livecoinroom.onion por costumbre y con un poco de desconfianza, copió la URL y la pegó en otra pestaña. La pantalla se volvió negra durante unos segundos, luego apareció una interfaz extrañamente cuidada. Un temporizador descendente en rojo, 000413, un chat en vivo con decenas de mensajes que se actualizaban velozmente, y al centro una ventana de transmisión. El video aún no había comenzado. La pantalla mostraba una habitación en penumbra, con muros de concreto agrietado. Una sola lámpara colgaba del techo y en el centro del encuadre, un hombre con una máscara de gas, completamente inmóvil. A su lado, una figura humana encapuchada, amarrada a una silla de metal. No se movía. Esteban sintió un escalofrío. El chat seguía fluyendo. Algunos usuarios escribían con entusiasmo. Que empiece el juego. Cara, fuego, cruz, ganchos. No decepcionen esta vez. El temporizador llegó a 0. El hombre de la máscara levantó una moneda frente a la cámara. La mostró lentamente, luego la lanzó al aire. El sonido metálico al caer sobre una superficie resonó con fuerza. Se acercó y la enfocó. Cara. Sin dudar caminó hacia una mesa llena de objetos. Esteban parpadeó, incrédulo. Eran herramientas, cautines, tenazas, anzuelos, cuchillas. El hombre enmascarado tomó una especie de soplete y lo encendió. Se acercó a la víctima. Esta comenzó a moverse ligeramente. Estaba viva. Y estaba consciente. El horror se desató en segundos. Esteban apenas podía mirar. Cada grito, cada gemido era amplificado por la crudeza de la escena. Lo más aterrador no era solo lo que ocurría, sino cómo los espectadores lo celebraban en el chat. Eso es lo que quería ver. Cara nunca decepciona. Siguiente cuencas o lengua. Después de cada ronda, el mismo proceso se repetía. El hombre lanzaba la moneda, mostraba el resultado, ejecutaba la elección. Era como un ritual sádico basado en azar. Esteban quería cerrar la pestaña, quería huir, pero no lo hacía. Estaba paralizado. En la cuarta ronda, algo cambió. El chat se detuvo. Una línea en rojo apareció en la pantalla. Nuevo espectador elegido, Esteban Ramírez V. Él se congeló. ¿Cómo sabían su nombre? No lo había escrito en ningún lado. No había iniciado sesión, ni siquiera usaba su cuenta habitual. El sistema mostró una nueva pregunta. ¿Qué prefieres, Esteban? Cara, extracción de uñas. Cruz, electrocución. Una cuenta regresiva de 30 segundos empezó a correr. El chat se llenó de mensajes. Vamos, Esteban. Participa o pagarás. Tú lo pediste. El cursor temblaba sobre su pantalla. Él no podía moverse. Cada segundo era un peso en el pecho. El contador llegó a 0. La pantalla parpadeó. Apareció una nueva frase. Observador pasivo detectado. Marcado para la próxima transmisión. El video se cortó. El chat desapareció. La ventana se cerró sola. Su computadora se apagó. Esteban se quedó sentado, con las manos heladas. Se levantó, fue al baño y vomitó. Esa noche no durmió, ni la siguiente, ni la que vino después. 2 días más tarde, escuchó un golpe seco en su puerta. No esperaba a nadie. Se asomó. No había nadie. Solo un sobre en el suelo. Sin remitente. Lo abrió. Dentro una moneda idéntica a la del video. Y una nota escrita a mano, cara o cruz. Desde entonces, no volvió a encender su computadora. Dejó su casa. Cambió de nombre. Vive de motel en motel, sin hablar con nadie, siempre mirando por encima del hombro. A veces cree que los ve, hombres con máscaras, o cree escuchar el sonido metálico de una moneda cayendo al suelo detrás de él. Pero no sabe cuánto tiempo más podrá huir. Los días se convirtieron en semanas, y la paranoia de Esteban aumentaba sin tregua. Cada sombra, cada sonido en la calle parecía tener un significado oculto, una amenaza silenciosa. Su teléfono vibraba sin llamadas ni mensajes, y cuando revisaba,
Solo encontraba imágenes borrosas y vídeos cortos donde aparecían sombras moviéndose rápidamente, sin rostro ni voz. Intentó contactar con amigos, con su familia, pero algo en él lo detenía. Sabía que revelar la verdad podría ponerlos en peligro. Se sentía atrapado en una red invisible y cruel que se extendía más allá de lo digital. Cada noche, antes de intentar dormir, Esteban sacaba la moneda del bolsillo y la hacía girar entre sus dedos. Cara o cruz, se repetía, como si fuera un mantra, una sentencia. Aquella moneda, que a simple vista parecía normal, ahora pesaba más que cualquier otra cosa en su vida. En su mente, esa moneda simbolizaba algo más que una simple elección. Era la llave para un juego macabro que él no había pedido jugar, pero en el que ya estaba atrapado. Intentó buscar respuestas en Internet, pero la Deep Web parecía haberse cerrado para él. Los enlaces que antes funcionaban ya no respondían. Las cuentas anónimas desaparecían o dejaban de escribir. Esteban sentía que lo estaban borrando de ese mundo oscuro, pero al mismo tiempo el acecho se intensificaba. Recibía correos electrónicos con frases cifradas, mensajes directos con símbolos que nunca había visto, y lo peor, noches enteras sin poder dormir porque sentía que alguien lo observaba desde la oscuridad. Una noche, mientras revisaba con miedo una de esas imágenes que le enviaron, notó algo extraño. En la esquina de la foto, casi imperceptible, había un reflejo. Una figura encapuchada, parada justo detrás de él. Se giró bruscamente, pero no había nadie. Fue entonces cuando entendió que ya no era solo un juego en línea, sino algo que había trascendido el mundo virtual. Su cuerpo comenzó a fallarle, sufría constantes ataques de ansiedad, sudor frío y una sensación de ahogo inexplicable. Su mente intentaba racionalizar, pero la realidad parecía desmoronarse con cada día que pasaba. La frontera entre lo real y lo virtual se volvió difusa, y Esteban no sabía si estaba siendo perseguido por humanos, por fantasmas o por su propia mente que se quebraba poco a poco. Mientras tanto, en la Dark Web, la transmisión continuaba sin que él pudiera detenerla. Nuevos usuarios aparecían, la moneda giraba y la víctima, siempre la misma, siempre atada y expuesta, seguía siendo objeto de decisiones sádicas dictadas por espectadores anónimos. Un día, sin poder más, Esteban decidió tomar una decisión. Necesitaba enfrentar el terror que lo consumía, entender quiénes eran ellos, por qué lo habían marcado, y cómo podía liberarse de esa maldición digital. Pero sabía que cada paso en esa dirección lo acercaba aún más al abismo. Con la moneda en mano y un miedo que le quemaba la garganta, se preparó para hacer lo que nunca antes había imaginado: volver a entrar a la transmisión. Con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer romper su pecho, Esteban encendió su computadora. Sus dedos temblaban al abrir el navegador Tor y teclear la dirección prohibida. El enlace estaba allí, como una puerta al infierno, pero esta vez él estaba decidido a atravesarla. El temporizador apareció en pantalla, la misma interfaz oscura y siniestra, y el chat se llenaba de mensajes burlones que lo esperaban. La figura del hombre con la máscara de gas apareció, junto a la víctima atada, exactamente como la última vez. Pero esta vez, Esteban no estaba solo frente a la pantalla. Un nuevo mensaje apareció dirigido a él, escrito en letras rojas y mayúsculas. Esteban, es tu turno, cara o cruz. La moneda giró en la mano del hombre enmascarado y cayó al suelo. El resultado era una invitación macabra. Esteban debía elegir. Sintiéndose atrapado, no pudo resistir más y escribió en el chat: cara. El silencio se hizo insoportable mientras todos los ojos digitales parecían estar fijos en él. La víctima gimió mientras el hombre enmascarado se acercaba con una herramienta afilada. Pero justo cuando el horror estaba a punto de suceder, la transmisión se cortó bruscamente. En la pantalla solo quedó un mensaje final: juego terminado, nos vemos pronto. De repente, la computadora se apagó sola. Esteban respiró profundamente y por primera vez en días, sintió que el peso se aligeraba un poco. Pero al levantarse, encontró una carta en su escritorio, la misma que antes, con otra moneda y una frase escrita: la moneda siempre caerá. Esa noche, mientras se preparaba para descansar, un sonido metálico resonó detrás de la puerta de su habitación. La moneda que había girado tantas veces estaba rodando, sola, por el suelo. Esteban supo entonces que el juego nunca terminaría realmente, que su vida, su mente y su libertad habían quedado marcadas para siempre.
que, en la oscuridad de la Deep Web y más allá de ella, los jugadores ocultos seguirían lanzando la moneda y decidiendo su destino, sin que él pudiera escapar del todo. Y así, con el eco del juego sádico resonando en su memoria, Esteban vivió para siempre con la incertidumbre de cuál cara le tocaría en la siguiente tirada. Desde siempre, Ricardo había sentido una atracción especial por la tecnología, no solo por su funcionamiento, sino por los secretos que ocultaba bajo la superficie de la Internet común. A sus 28 años, con una vida cotidiana monótona y una curiosidad inquieta, se adentró en el mundo de la Deep Web. Sabía que para navegar ahí necesitaba herramientas especiales, así que configuró su equipo con el navegador Tor y una VPN confiable, buscando anonimato y seguridad. Al principio, lo que encontró fueron los típicos sitios de contrabando de drogas, documentos filtrados y discusiones criptográficas. Nada que realmente llamara su atención. Sin embargo, una noche, después de recorrer varios foros y enlaces oscuros, un enlace nuevo apareció en uno de los rincones más ocultos de un foro de hackers, Mercado de Carne de Primera y Barbacoa. El nombre era extraño y provocador, tanto que despertó una mezcla de intriga y escepticismo en él. Ricardo pensó que sería una broma o un sitio de comida exótica, tal vez una metáfora o algún tipo de performance artístico. Pero al ingresar, se encontró con una página con un diseño siniestro pero profesional, que prometía un catálogo de productos que dejaban helado al visitante. La oferta no era cualquier carne rara, sino carne humana. Desde el principio, la página mostraba imágenes y descripciones perturbadoras, pero lo que terminó por dejarlo sin aliento fue un video promocional. El video, de calidad inquietantemente alta, mostraba escenas de carne humana siendo preparada para el consumo. No era solo un montaje grotesco, personas cocinando, fileteando y degustando partes de cuerpos humanos. La cámara se detenía en rostros satisfechos, en la textura de la carne que se asaba lentamente sobre brasas y en el detalle de manos y pies siendo desmembrados con precisión quirúrgica. Lo más inquietante era la personalización que ofrecía el sitio. Los usuarios podían seleccionar la carne según género, raza, edad e incluso nacionalidad. Las discusiones en los foros que acompañaban el sitio no ocultaban su naturaleza. Hablaban abiertamente de recetas, técnicas para preservar la carne y formas de cocinarla para maximizar el sabor. Había hasta un formulario para que personas se ofrecieran voluntariamente a ser procesadas, con cláusulas legales redactadas de forma ambigua, pero que dejaban entrever la naturaleza real del negocio. Ricardo se sintió atrapado en una mezcla de fascinación y horror. Quiso salir, pero algo lo mantenía conectado, como si esa ventana hacia la oscuridad fuera un imán imposible de ignorar. Fue entonces cuando decidió ver la transmisión en vivo. La pantalla mostró un barril metálico sobre un fuego abierto, y adentro, una figura humana moviéndose débilmente. Los gritos que comenzaron a escucharse a través de sus auriculares eran desgarradores, una mezcla de dolor y súplica que heló su sangre. Fue demasiado. Apagó la computadora de golpe con el corazón latiendo a 1000 por hora, las manos temblando y la mente incapaz de procesar lo que había visto. Esa experiencia lo marcó para siempre. Nunca volvió a navegar por la Deep Web y comprendió que, detrás de las capas invisibles de Internet, existía un mundo oscuro, enfermo y tan real como aterrador. Un mundo donde la humanidad puede llegar a perder toda su esencia y dignidad. Ricardo pasó los días siguientes intentando borrar aquella imagen de su mente, pero las escenas del video se reproducían una y otra vez, como un eco persistente que no le permitía respirar con calma. En sus pensamientos se mezclaban preguntas imposibles de responder. ¿Quiénes estaban detrás de ese sitio? ¿Cómo podían existir personas capaces de organizar algo así? ¿Era posible que todo fuera real o solo una invención macabra? A pesar de su deseo de alejarse, sentía una necesidad extraña, casi obsesiva, de saber más. Esa mezcla de terror y curiosidad lo empujó a regresar a la Deep Web, pero esta vez con más precaución. Investigó los foros relacionados con el mercado de carne de primera y barbacoa, y descubrió que había usuarios con diferentes niveles de implicación. Algunos parecían consumidores habituales, otros eran cocineros expertos que compartían técnicas culinarias, y un grupo reducido hablaba con un tono casi reverencial de las personas que se ofrecían voluntariamente.
Una noche, mientras leía uno de estos foros, encontró testimonios de voluntarios que explicaban sus motivos. Algunos hablaban de una forma extrema de suicidio, otros de una búsqueda de fama post-mortem, y unos pocos de una creencia retorcida en rituales ancestrales que prometían trascender la muerte a través del sacrificio. Ricardo se sintió más perturbado que nunca. Aquello no era solo un mercado, era una comunidad con sus propias reglas, rituales y una oscura normalidad. Al investigar más, descubrió que el sitio estaba alojado en servidores difíciles de rastrear, con múltiples capas de encriptación y sistemas para evadir cualquier intento de intervención. Parecía un ecosistema autosuficiente, con sus propios métodos para reclutar víctimas y asegurar la calidad del producto. Lo que más le aterraba era pensar que en algún lugar, esas vidas se consumían literalmente a diario. A medida que profundizaba, comenzó a notar algo inquietante. Empezaron a llegarle mensajes anónimos a su correo electrónico, correos sin remitente que contenían imágenes borrosas, fragmentos de audio con voces susurrantes y, en ocasiones, mensajes directos en foros donde él ni siquiera había comentado. Era como si el sitio o quienes lo manejaban hubieran detectado su interés y comenzaran a acecharlo. Esa sensación de ser vigilado fue escalando hasta convertirse en paranoia. La línea entre la realidad y la pesadilla se difuminaba cada vez más. A veces creía escuchar susurros cuando apagaba su computadora y sentía que alguien lo observaba en la oscuridad de su habitación. Su vida social empezó a deteriorarse, y las noches se volvieron largas y plagadas de insomnio. Ricardo se preguntaba si esa puerta que había abierto hacia la oscuridad podría alguna vez cerrarse. Si la exposición a aquella verdad perversa podría borrarse de su mente o si sería una cicatriz imborrable, recordándole para siempre que el mal no solo existe en cuentos y películas, sino que vive y respira en las sombras más profundas de la red. Una noche, cuando ya parecía no poder soportar más la presión, Ricardo decidió apagar definitivamente su computadora y desconectarse del mundo digital. Pero justo antes de hacerlo, en la pantalla apareció un último mensaje, directo y escalofriante. Sabemos quién eres. Sabemos dónde estás. Esto no termina aquí. El miedo lo paralizó. Sintió que algo invisible se acercaba, que había cruzado un límite del que no podría regresar. Intentó llamar a alguien, pero su teléfono no tenía señal. En la oscuridad de su habitación, con solo la luz de la pantalla reflejándose en sus ojos, comprendió que esa red oscura no solo era un lugar en Internet, sino un abismo que podía arrastrarte hasta el fondo, sin escapatoria. Ricardo desapareció poco después, y aunque nadie supo realmente qué le pasó, su historia quedó como una advertencia para quienes se atreven a explorar demasiado profundo en la Deep Web. Porque algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar. Y en ese mercado de carne humana donde la barbarie y la crueldad se venden al mejor postor, la oscuridad no conoce límites. Desde siempre la Deep Web fue un misterio para mí, un territorio oscuro donde la curiosidad se mezclaba con el miedo. Pero esa noche, mi búsqueda me llevó a un rincón que superó todo lo que había visto hasta entonces. Navegando a través de foros y enlaces crípticos, topé con un sitio cuyo nombre era imposible de ignorar. Que vivan para siempre. El título en sí era una promesa inquietante, una invitación a explorar algo más allá de lo convencional. Al entrar me recibió una interfaz fría, casi clínica, con imágenes que se desplegaban con lentitud y un ambiente que recordaba a un museo de horror. La taxidermia humana, algo que hasta entonces solo había visto en películas de terror o documentales de controversia, se mostraba aquí en todo su grotesco esplendor. Había vitrinas digitales con cuerpos enteros embalsamados, sus poses cuidadosamente dispuestas como si fueran simples objetos de decoración. Las descripciones eran tan detalladas como perturbadoras. Vídeos caseros, grabados con cámaras temblorosas, mostraban el proceso en todas sus etapas. Vi la extracción meticulosa de órganos, la separación cuidadosa de la piel y cómo se rellenaban los cuerpos con materiales insospechados para darles una apariencia de vida suspendida. No había ni un atisbo de remordimiento o respeto, solo un procedimiento industrializado y frío, como si fueran simples muebles o piezas de colección. Pasando a la sección de ventas, mi estómago se revolvió. Cuerpos completos, rostros congelados en expresiones de paz o terror, y partes sueltas, manos, cabezas, torsos, ofrecidas con etiquetas y precios.
Había un catálogo donde las mercancías se detallaban según su rareza o estado de conservación, como si fueran productos en una subasta macabra. No pude evitar sentir una mezcla de fascinación y repulsión ante esa normalización tan cruda. Pero lo que verdaderamente cruzó una línea para mí fue la subsección llamada híbridos. Allí, la oscuridad de la mente humana se desató en su forma más grotesca. Cabezas humanas montadas en cuerpos de animales, torsos entremezclados con extremidades de distintas especies, como si se tratara de una exhibición de aberraciones vivientes. Un ejemplo que quedó grabado en mi mente fue una cabeza de mujer, con los ojos abiertos y un maquillaje casi teatral, fusionada con el cuerpo de un perro. La precisión y el detalle eran aterradores, y aún así, el sitio vendía estas piezas como si fueran obras de arte excéntricas. Mientras me adentraba más en ese mundo, una sensación de incomodidad fue creciendo en mí, no solo por lo que veía, sino por cómo todo esto estaba disponible, accesible, y peor aún, aceptado por una comunidad que operaba en la penumbra digital. Me di cuenta de que la Deep Web no era solo un refugio para lo ilegal, sino un espacio donde lo moralmente intolerable podía volverse cotidiano. A pesar de mi estómago fuerte, de mi voluntad para no juzgar a ciegas, sentí que algo dentro de mí se rompía. Cuestioné no solo la ética de esos actos, sino la naturaleza humana misma. ¿Qué nos lleva a esta fascinación oscura? ¿Cómo puede alguien normalizar la venta y exhibición de cuerpos que alguna vez fueron humanos? Y lo más perturbador, ¿qué significa para nosotros como sociedad que exista un mercado así tan cerca y tan real? El sitio Que Vivan para Siempre se convirtió en una obsesión de la que no podía escapar, una ventana a un abismo que me absorbía sin piedad. Cada clic, cada imagen, cada video, era una nueva confirmación de que la línea entre lo aceptable y lo monstruoso no solo se había difuminado, sino que estaba siendo redibujada en ese oscuro rincón de la red. Conforme pasaban las noches, mi rutina se fue llenando de esas visitas clandestinas a Que Vivan para Siempre. Lo que comenzó como una curiosidad se transformó en una adicción que me desgarraba por dentro. Cada nuevo cuerpo, cada híbrido más grotesco, cada video donde manos temblorosas desollaban, cosían y rellenaban, me arrancaban un poco más de la inocencia que aún me quedaba. Pero no podía dejar de mirar. Lo que más me impresionaba y a la vez aterraba era la indiferencia casi burocrática con la que los usuarios y vendedores manejaban todo. Los comentarios eran fríos, directos, sin ningún tipo de empatía. Perfecto para mi colección. La piel está en excelente estado. Entrego a nivel internacional. Como si esas palabras no describieran seres que una vez respiraron, sintieron y soñaron. La deshumanización era total. Una noche, mientras exploraba la sección más oculta del sitio, encontré algo distinto. No era un cuerpo ni un híbrido, sino un archivo encriptado que prometía un tour exclusivo tras las cámaras de la taxidermia. Decidí descargarlo sin saber que ese simple acto cambiaría todo. El video que se desplegó ante mis ojos no era un montaje ni una dramatización. Era la realidad cruda. Un sótano mal iluminado donde un grupo de personas, casi ritualistas, preparaba los cuerpos. No había lugar para la duda, la tristeza o el respeto, solo un frío proceso mecánico. Pero lo más escalofriante no era eso, sino el final del clip. Uno de los cuerpos comenzó a moverse ligeramente, como si la taxidermia hubiese atrapado no solo la piel y los órganos, sino algo indefinible, algo que retaba la frontera entre la vida y la muerte. Intenté cerrar la ventana, apagar la computadora, alejarme de esa pantalla que parecía absorber mi alma, pero ya era demasiado tarde. La imagen de ese cuerpo, medio vivo, medio muerto, me perseguía en cada pensamiento, en cada sombra de la habitación. Mi obsesión se volvió paranoia. Sentía que alguien o algo me vigilaba desde el reflejo de la pantalla, que la línea entre lo real y lo digital comenzaba a diluirse. La Deep Web no solo había normalizado el horror, lo había convertido en un espectro tangible que me acechaba fuera de la red. Finalmente comprendí que el sitio Que Vivan para Siempre no era solo un mercado macabro, sino un portal a un mundo donde la muerte perdía su significado, y la humanidad se fragmentaba en piezas sin alma, vendidas y exhibidas como simples objetos. La última pregunta que me quedó resonando fue si la verdadera monstruosidad no estaba en esos cuerpos embalsamados, sino en la indiferencia con la que nosotros, los espectadores, miramos y permitimos que eso suceda.
Y entonces, supe que algunas ventanas en la Deep Web deberían permanecer cerradas porque una vez que miras demasiado dentro del abismo, el abismo también empieza a mirarte a ti. Desde que perdí mi último empleo, pasaba horas buscando trabajo desde casa, algo que me permitiera levantarme tarde y no tener que lidiar con el transporte o jefes insoportables. Pero los días se me hacían largos y pesados, y la frustración crecía. Una noche, sin mucho que hacer y con la curiosidad tironeándome, decidí explorar la Deep Web, ese lugar oscuro y desconocido del Internet que muchos evitan, pero otros, como yo, sienten que es un territorio casi prohibido. Entre sitios de foros y mercados ocultos, terminé en una sala de chat anónima, sin cámaras ni perfiles, solo palabras y avatares genéricos. Fue ahí donde apareció ella, una mujer joven, con una voz dulce y algo misteriosa. No podía ver su rostro, pero algo en su tono me atrapó. Me invitó a encender la cámara para hacer la charla más real, pero preferí no hacerlo. Quería mantener el anonimato, al menos por ahora. La conversación fue casual al principio, bromas ligeras y confesiones de soledad. Pero de repente, su actitud cambió. Empezó a reírse, pero no de manera natural, más bien como si alguien más estuviera diciéndole cosas al oído, y ella respondía mirando hacia los lados, como si estuviera hablando con otra persona fuera de la pantalla. Cuando le pregunté si había alguien más, su respuesta me heló. Estoy hablando con todos nosotros. No entendí bien qué quería decir, pero algo en el aire cambió. Sentí que la atmósfera se oscurecía, aunque solo fuera a través de una pantalla. Poco después, mi computadora empezó a fallar. El cursor comenzó a moverse solo, la pantalla parpadeaba con colores extraños y los ruidos de fondo parecían distorsionarse, como un eco inquietante. La mujer insistía en que encendiera la cámara, con una mezcla de urgencia y amenaza que me hizo dudar. Por más que intentaba resistirme, algo en su voz y en la presión invisible que sentía me hizo ceder. Activé la cámara, y lo que vi fue más aterrador de lo que imaginé. Junto a ella, dos hombres enmascarados, uno con una mano apretando sus hombros con fuerza, mientras ella mostraba una expresión que mezclaba dolor y locura. Parecía atrapada, como si la estuvieran forzando a estar allí, a hacer esa transmisión. Mi respiración se aceleró y entonces, algo aún más inquietante apareció. En la imagen de mi propia webcam, vi a un hombre enmascarado parado justo detrás de mí, en mi habitación. Me giré rápido, pero no había nadie. La pantalla mostró a la mujer gritando, llorando sangre mientras los hombres la sujetaban sin piedad. El horror me paralizó. El terror me hizo desconectar la computadora de un tirón y salir corriendo sin mirar atrás. Fui a la casa de un amigo, temblando y sin poder explicar lo que acababa de vivir. Revisamos mi cuarto y no había señales de nadie, nada que pudiera explicar lo que había visto o sentido. El trauma fue tal que rompí la computadora y desde entonces evito la Deep Web como si fuera la mismísima muerte acechando en las sombras. Esa noche me enseñó una lección terrible. En la Deep Web no solo hay secretos ocultos, también hay juegos peligrosos donde los límites entre lo virtual y lo real se borran, y donde cualquiera puede ser manipulado hasta perder el control. Pasaron los días, y mi mente no encontraba descanso. Intenté retomar la búsqueda de empleo, pero la experiencia me había dejado una sombra que hacía imposible concentrarme. La imagen de esos hombres enmascarados, la mujer llorando sangre, y esa presencia detrás de mí que nunca pude ver con mis propios ojos, se quedaron grabadas en mi memoria, alimentando una mezcla de miedo y paranoia que crecía sin control. Empecé a notar pequeños cambios en mi entorno. A veces, al encender la computadora, aunque ya no usaba la Deep Web, el cursor se movía levemente, como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención. En ocasiones escuchaba sonidos extraños, apenas un susurro, una respiración pesada que parecía venir del equipo. Pensaba que estaba perdiendo la cabeza, pero mi instinto me decía que algo más estaba pasando. Decidí entonces investigar. Quería entender qué era esa sala de chat, quiénes eran esas personas y qué buscaban realmente. Navegué con más cuidado, buscando foros, reportes de usuarios, alguna pista. Encontré hilos de usuarios que describían experiencias parecidas, encuentros con entidades que parecían controlar las cámaras de los demás, relatos de personas que habían sido manipuladas o perseguidas después de ingresar a ciertas salas ocultas, una mezcla entre leyenda urbana y realidad tecnológica.
Mientras más leía, más claro tenía que la sala donde habíamos hablado no era un lugar común. Era un espacio donde el anonimato se desvanecía, donde la línea entre lo virtual y lo físico se desdibujaba, donde los rostros enmascarados no eran solo una imagen, sino una amenaza tangible. No podía dejar que el miedo me venciera, pero cada intento por desconectarme completamente parecía inútil, como si la sala, o quienes la controlaban, no quisieran dejarme ir. Un día, mientras revisaba correos y mensajes, recibí un enlace sin remitente, sin explicación, solo un vínculo a esa sala de chat. La tentación y el terror chocaron dentro de mí. El impulso me decía que no lo abriera, pero una parte oscura de mi curiosidad me empujaba a enfrentar lo que fuera. Antes de tomar una decisión, apagué todo. Pensé que quizás la mejor forma de dejar atrás esa pesadilla era cortar con la tecnología, con la conexión. Sin embargo, en el fondo sabía que no era tan simple. La sala, los rostros enmascarados, la mujer. Todo había dejado una marca en mí, un eco persistente que me susurraba que no todo había terminado. Las noches se volvieron largas. En ocasiones sentía que alguien me observaba desde las sombras, que una cámara invisible capturaba cada movimiento. El miedo ya no era solo digital, era real, palpable. Las paredes parecían cerrarse y la sensación de estar atrapado crecía con cada instante. No importaba dónde estuviera, una parte de mí estaba siempre allí, en esa sala oscura, con aquellos rostros sin nombre. Me preguntaba si ellos también me buscaban, si seguían presentes detrás de la pantalla, esperando el momento para volver a aparecer. Los días se desdibujaban en una mezcla de insomnio y paranoia. Cada sonido, cada sombra parecía esconder algo que no podía ver, pero que sentía con una intensidad casi física. Mi computadora, ahora reducida a un simple aparato sin conexión, aún despertaba en mí un temor profundo. Había algo que no comprendía, algo que escapaba a la lógica y que me ataba a esa experiencia como si fuera una cadena invisible. Una tarde, intentando distraerme, acepté la invitación de un amigo para salir. Durante la conversación, no pude evitar contarle lo ocurrido, esperando que me dijera que era solo producto de mi mente, pero su rostro se tornó serio. Me habló de otras personas que habían sufrido encuentros parecidos, de desapariciones y de cómo la Deep Web podía ser un lugar donde no solo se comerciaba, sino donde se llevaban a cabo rituales, experimentos o juegos macabros con las víctimas. Aquella noche, ya en casa, el silencio era absoluto. Pensé que al menos por unas horas podría escapar de la sombra que me perseguía. Pero entonces, la pantalla de mi teléfono parpadeó. Era un mensaje sin texto, solo una imagen, un espejo roto reflejando algo que no debía estar ahí. Me sentí observado, vulnerable. El miedo se volvió insoportable. Comprendí que, sin darme cuenta, había cruzado un umbral. La sala de chat con rostros enmascarados no era solo un espacio virtual, era una puerta hacia algo oscuro y real, un agujero por donde esas presencias podían colarse en mi mundo. Decidí buscar ayuda. Contacté a un experto en seguridad informática y, aunque escéptico, accedió a revisar mi equipo. Cuando llegó, revisó todo con cuidado y encontró rastros extraños, accesos remotos que no tenían explicación, software oculto que parecía más avanzado que cualquier virus común. Me dijo que alguien había manipulado mi sistema, que no solo se trataba de un hackeo, sino de una invasión, una puerta abierta hacia mi privacidad y mi mente. Intentamos cortar toda conexión, cambiar contraseñas, destruir dispositivos. Pero la sensación no desaparecía. A veces, en la oscuridad, juraba ver sombras moviéndose entre las paredes. Y en mis sueños, escuchaba risas y susurros. La mujer, los hombres enmascarados, la transmisión, todo estaba en mi cabeza y también en algún lugar allá afuera, acechándome. Comprendí entonces que había algo más peligroso que la Deep Web, la vulnerabilidad humana ante lo desconocido, ante el control invisible que otros podían ejercer sin que uno siquiera lo perciba, y que a veces la curiosidad y la soledad nos llevan a puertas que es mejor no abrir. Desde ese día, evito encender cualquier cámara, bloqueé todas las conexiones posibles y me esfuerzo por vivir con esa sombra, esa herida abierta que nadie más puede ver. Porque sé que, aunque apague la computadora, aunque borre el historial y cambie de lugar, la sala de chat con rostros enmascarados sigue allí, esperando a que alguien más caiga en la trampa.
Y yo, por desgracia, fui el primero.